Amigos y amigas, muy buenos días. Bienvenidos a Hay que decirlo con Jorge Incerni. Aquí estamos nuevamente con ustedes como de costumbre para este compartir diario. Estaremos haciendo una serie de programas, los voy a estar haciendo al comienzo martes y jueves, discutiendo distintos temas con nuestros amigos de los paneles que han estado con nosotros en el transcurso de los años. Estamos de regreso aquí en vivo, después de haber pasado toda esta temporada de María y el huracán que por todos lados nos sale. Ahora nos sale la ley 80 por todos lados, que de hecho tengo conmigo hoy al licenciado Ángel Camacho, que vamos a estar. Buenos días, licenciado. Buenos días, Jorge. Bueno, después de tantos meses, nosotros esperando este día, ¿verdad? De María, los problemas legales que han surgido después de María, la Junta Fiscal, toda esta cosa, ¿verdad? Tenemos muchos temas que podemos tocar, que definitivamente de una manera u otra, pues las leyes están envueltas en dichos temas. Y hoy vamos a estar hablando un poco de la ley 80, que para mi entender, repito, para mi entender, hay mucha confusión en el pueblo. La gente, todavía hay personas que se creen que la ley 80 aplica a los empleados públicos y no aplica, es solamente para la industria privada. Y así pues hay una serie de... Yo tengo una serie de interrogantes que le voy a estar preguntando al licenciado, porque depende cuál sea el final de esta historia de la ley 80. Los abogados y los tribunales van a tener que estar trabajando bastante. Eso es así, ¿verdad, licenciado? Sí, hay mucha interpretación que requiere la derogación de esta ley y, bueno, en efecto lo vamos a discutir, pero muchas cosas bien interesantes que van a estar pasando. Yo estaba escuchando al presidente del Senado, a Tomás Rivera Schatz. Sabes que en el Senado aprobaron un proyecto que la derogan prospectivamente. Y los empleados que al día de hoy, el día que se firme la ley y sea efectiva, estén trabajando en la industria privada, permanecen con sus derechos. Porque él dice que es injusto quitarle derechos adquiridos a esas personas, y los que comiencen de ahí en adelante, pues ya saben bajo qué regla de terreno están comenzando. Escuché también a personas hacer planteamiento que no sería constitucional eliminarle derechos adquiridos a los empleados que ya tienen. Lo que pasa es que el derecho adquirido hay que ver una definición, porque la gente tiene la idea de que el derecho adquirido es como... Era la confusión que había cuando hubo lo de la Ley 7, que la Ley 7 eliminó muchos beneficios que tenían los empleados públicos. Pues esa ley permitió que se derogaran muchas leyes a favor del empleado público, que sí, el empleado público tenía muchos derechos adquiridos. Pero en la empresa privada, pues nosotros tenemos una constitución que es de amplia factura y tiene muchas protecciones a los derechos de los trabajadores, pues que envuelven este asunto de la ley 80, que si entramos a fondo de lo que puede traer consecuencias, no tan solo en la consecuencia que tiene la eliminación supuesto para los derechos de los trabajadores prospectivamente. Aquí hay un problema más grande. Aquí un problema es que la ley ajustaba. Yo no me voy a poner en una posición de decir si estoy de acuerdo o no. Yo tampoco. Porque yo veo que puede ser beneficioso en un sentido de que mucha gente abusan del asunto de las reclamaciones que hay laborales ahora mismo, que son las sumarias por la ley 2 que tratan esta ley 80. El problema de esto es que la ley te daba un tipo de brecha donde decía que el despido injustificado, una vez probado injustificado, que en la última revisión de la ley eran 3 meses de sueldo y 2 semanas por cada año de trabajo. Correcto. Pero mucha confusión entre compañeros abogados que radicaban casos por ley 80 y lo que nosotros conocemos por daño y perjuicio, que es el artículo 1802 del Código Civil. ¿Qué te decía el tribunal? O tú decides un remedio o decides el otro, pero siendo un asunto de despido injustificado ya hay una ley que lo regula, que es ley 80. Pues la ley 80 te daba parámetros para justificar. Una vez se planteaba el despido injustificado. Ahora lo que podemos ver, y es mi entender, es que no existiendo una ley especial que regule ese tipo de actos, ahora abre la brecha a que entre el artículo 1802 en daños y perjuicios, entre otros artículos que pueden aplicar de asuntos de contrato, y entonces no tener un control en cuánto sería la cuantía de esa reclamación. Porque entonces entrarían otros daños que no tienen que no entrar, porque el remedio de la ley
no te lo permitía. La ley decía, el despido justificado es una ley especial y trata sobre esto. Sí, la suma no puede ser Ese mayor era de el control. $300,000, Exacto. algo por el estilo. Esa era el despido injustificado, esa brecha, esa línea. Específicamente como lo muestran en pantalla ahí, cuáles son las razones de un despido injustificado, pues estaba ya regulado. Incluso el Departamento del Trabajo, en el área de normas y salarios, tenía una división. En esa división eran quienes trataban esas reclamaciones por despido injustificado, y ellos tenían incluso una guía, que son las mismas guías que yo utilizo en mi oficina para determinar si constituye despido injustificado o no, a base de esas mismas razones que han presentado en pantalla. ¿Qué pasa? Que ahora esto obliga a los tribunales a interpretar la ley cuando se haga una reclamación, que en este caso yo entendería que es remedio de daños y perjuicios, a entrar a examinar lo que decía la ley, y veremos jurisprudencia que casi igual a lo que el principio de la ley 80, porque era lo que se había trabajado. Ahora, sobre las cuantías, ahí va a estar el problema, porque es que vas a poder reclamar como daño a partir, si ya no hay una ley especial que diga cuál es la cuantía, cuál es ese costo por haber despedido injustificadamente a un empleado. Hay quienes reclaman que eso pues va en contra de la empresa que lo haga, porque posiblemente lo que tenga que pagar sea mayor a lo que tiene que pagar bajo la ley 80. Correcto. Entonces dice, no, pues los empleados se van a beneficiar. Mira, ¿cómo te vas a beneficiar? Si para tú llevar, si no existiera el 80 y vas a ir por los tribunales, tú tienes que contratar tus abogados. Ustedes tienen que hacer un research, ustedes se tienen que preparar. Hay unos costos envueltos que puede ser, y no lo dudo, que algunos de los empleados que caigan en ese despido injusto no tengan los recursos económicos para ir contra una compañía grande que te siente un bufete al frente, y sigan por ahí para abajo. O sea, que esto es cuestión de quién se cansa primero. O sea, y va a haber muchos empleados que no tienen esos recursos. No, incluso cuando uno lleva los casos por tribunal, está la ley 2, que es la ley 2 del procedimiento sumario, que ampara la ley 80 para estos casos laborales. Y el principio de esta ley precisamente era establecer un procedimiento más corto en cuestión de términos, cuando se hacía la reclamación de ley 80. Por ejemplo, el emplazamiento de una demanda regular pues tiene sus 30 días para ser contestado una vez se da el emplazamiento. En el caso del procedimiento sumario por ley 80, el patrono tenía 10 días para contestar ese interrogatorio. Entonces, el tribunal por la ley sumaria acortaba los términos porque buscaba esa ley, al principio buscaba una solución rápida para esos derechos de trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que pues no tener esa ley que respalde el asunto de la ley 80 y que no veamos ese principio aplicado sumariamente, porque sumario quiere decir que es más corto, los términos debe ser más rápido. La solución, aunque yo tengo mis posiciones, porque no todos los tribunales lo trabajan igual, y en mi experiencia hay tribunales que están trabajando muy rápido ese tipo de casos, que yo tengo unos cuantos radicados ahora mismo, incluso, pero tengo otros tribunales que han tardado años en resolver algún tipo de disputa. Y de hecho se han levantado en issues donde yo he tenido que ir al apelativo, o hemos tenido que ir al apelativo para decirle al tribunal cómo van a pedir un cerciorario cuando aquí tenemos un procedimiento sumario y no es el principio de la ley. Y de hecho un caso reciente en mi oficina, el apelativo contestó porque la otra parte fue en un cerciorario y le dijo que ese no era el remedio. O sea, no era el remedio para resolver, que tenía que esperar a que hubiese la solución del problema a base de la ley 2 sumariamente, para entonces después apelar la decisión del tribunal. Ahora esos principios no se van a dar. O sea, ahora vamos a ver un principio de procesal más largo, más costoso, porque si los tribunales no utilizan esas guías anteriores para determinar dónde está el despido justificado, a favor del patrono o a favor del empleado cuando prueban que es injustificado, pues entonces vamos a tener un problema porque ya esos parámetros no están. Entonces vamos a tener que empezar de cero para establecer el derecho probatorio y empezar un descubrimiento de prueba larguísimo. Sí. ¿Y dónde está el derecho? Digo, ahí está mi posición de por qué pudiera estar en contra. No lo estoy, porque hay que analizar, pero esto va a obligar a la legislatura
a volver a regularlo de alguna manera. Bueno, eso es lo que están buscando ahora, a ver de qué manera le buscan una solución. Yo quisiera, antes de continuar con los aspectos específicos de la ley, Ujú. ¿qué es despido injustificado bajo la ley 80? Bueno, vamos a buscar la definición, ¿verdad? Bueno, no la tenemos aquí de frente, pero básicamente... Te lo digo porque he escuchado personas que están hablando y dicen, no, porque si ahora pues, quitan la ley 80, llega este jefe de esta compañía y me dejé barba y no le gustan las barbas, estás votado. O sea, por unas razones que no, obviamente, no son válidas, no pierdes los derechos que tú tienes bajo la Constitución, lo que a ti te permite estar libre y actuar de acuerdo a lo que tú entiendas, ¿verdad? Si no vas en violación de los reglamentos establecidos en cada una de las compañías. Ok, básicamente esto es una ley de que provee una indemnización, que era lo que me has hablado, Sí. o mesada, para aquel despido injustificado. Es un remedio exclusivo para los empleados contratados sin tiempo definido y que son despedidos injustificadamente cuando no exista alguna otra causa de acción al amparo de otras leyes que prohíben el despido y conceden otros remedios. O sea, la ley, cuando esta ley está en función, tienen que entrar los parámetros que el patrono tiene que evaluar. O sea, aquí muchos patronos, y es el error, yo también defiendo patronos, tienen sus reglamentos o no tienen reglamentos de recursos humanos. Nosotros tenemos unas guías específicas en cuanto a cuando se va a disciplinar al empleado, que nosotros le llamamos la disciplina progresiva. Disciplina progresiva, ¿por qué? Porque el reglamento de recursos humanos te da unos elementos para tú sancionar a ese empleado dependiendo de las faltas que cometan. Muchos patronos, el error de muchos patronos es que o no tienen las guías a base de los reglamentos o no las siguen como son. Si dicen, este negocio es mío, yo voto a quien a mí me dé la gana. Correcto. No siguen unos procedimientos. O sea, si yo veo que el licenciado Ángel Camacho está llegando tarde todos los días al trabajo, me reúno contigo y te digo, mira, estás llegando tarde, se supone que tú llegues a tal hora. Pero tú continúas, pues mira, te pongo un memo en tu expediente. Y Otros días estás faltando demasiado y no estás informándonos que vas a faltar, otro memo a tu expediente. El día que tu conducta me lleve a mí a despedirte como dueño del negocio, yo tengo cómo mostrar de que se te dieron todas las oportunidades, pero no puede ser, y he visto un caso recientemente que está siendo discutido en la prensa, de una persona que le alegan una serie de cosas, pero cuando fueron al expediente no hay ni un memo. Ahora todos los supervisores le encontraron todas las faltas y que se las están diciendo hace tiempo, pero no hay ni un memo. O sea, no pueden hacer absolutamente nada, porque si eso se permite, entonces se presta para que discriminen con algunos empleados. incluso la ley 80 se encargó de regular lo que no estaba definido como despido per se, que es el despido tácito constructivo, que es cuando un patrón de conducta lleva del patrono contra el empleado, lo lleva a que este empleado termine renunciando al empleo. Y se da bajo las mismas condiciones parecidas al despido. Lo único que en esta situación, incluso en un momento dado, yo hice mi tesis de maestría sobre el tema del acoso laboral específicamente. Y cuando yo hice la comparación en el análisis de esa tesis, yo traje el despido tácito constructivo de la ley 80 como uno de los principios que trae la ley 80 para decir que hay un tipo de acoso. Y es básicamente ese tipo de conducta. Lo que pasa es que el acoso laboral, durante tantos años, que Belda González en un momento trató de aprobar una ley y eventualmente Lucy Arce trató de impulsar otro proyecto, ninguno de los dos fueron aprobados. Muchos abogados, como el licenciado Carlos Mondríguez, expresidente del Colegio de Abogados, en su práctica en San Lorenzo, se han dedicado incluso a hacer este tipo de casos, pero al amparo de los derechos constitucionales, porque no hay una ley especial que lo apoye. Pero en el caso del despido constructivo, que es una de las principios de ley que no es muy bien utilizado, porque no se ha encontrado la interpretación correcta en derecho para decir que es un despido tácito constructivo, a pesar de que está la definición, porque la definición de los mismos artículos te lo dice. O sea, te dice que es una conducta que lleve vejámenes, humillaciones y otro tipo de condiciones para decir que para que ese empleado lo obligue a renunciar y se convierta en un despido.
porque básicamente el patrono te llevó ese tipo de condiciones de trabajo para sacarte. Ahora, en el caso del despido, tiene que haber justa causa. La justa causa que la misma ley dice, y aquí yo lo voy a citar el de la misma lectura, se entenderá por justa causa para el despido de un empleado aquella que no esté motivada por razones legalmente prohibidas y que no sea producto de mero capricho del patrono. Porque el problema es la diferencia en que es capricho y que no. Ahí yo veo la diferencia porque muchas veces es un asunto de cuestión probatorio. Un patrono tiene un reglamento, aplican disciplina progresiva, tengo una serie de memos, seguir los pasos. La última solución, según esa disciplina progresiva, es el despido. Uh-huh. O muchos casos de algunas violaciones que requieren el despido inmediato. Pero hay una documentación de recursos humanos y del patrono que justifican. Ok, empleado levanta la reclamación en despido, tanto puede ser en el Departamento del Trabajo como en los tribunales. Pues patrono va y presenta su prueba. El peso de la prueba la tiene el patrono. En presentarle que ese despido tuvo justa causa. Y se da a patronos bien organizados, bien estructurados con sus empleados y con una buena estructura más bien de disciplina progresiva en recursos humanos, no tienen ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué principio de ley los apoyaba? Porque esto es beneficio también para ellos. Pero no, muchos patronos no sé si es que no se le adiestra al personal de recursos humanos o no lo entienden. Pero yo entendería que la primera guía hubiese sido la ley 80 para yo no cometer esos errores. Pero ahora mismo, no existe una ley 80, ¿cuál es el principio? Va a ser el mismo. Al final de cuentas va a ser el mismo porque yo voy a tener que aplicar la misma reglamentación interna que es valga la redundancia, el reglamento de recursos humanos. Sí. Vamos a utilizar este tipo de información de disciplina progresiva porque en algún momento, aunque yo me va a apoyar por un caso de 1802 de daños y perjuicios, yo voy a tener que tener la evidencia, en este caso sería preponderancia de pruebas, y en adición evidencia específica de que mis actos como patrono tomaron la decisión para tomar esa decisión de despido y que esos daños que alega ese empleado no tienen justificación. Es lo mismo en principio. Lo único con un procedimiento más largo pudiera ser hasta injusto, pudiera ser más justo. También porque me he encontrado con las situaciones de que la evaluación de muchos tribunales, y esto es sin criticar a nuestro sistema ahora mismo, ni traer a nuestros buenos jueces, porque hay muy buenos jueces. Pero lo mismo hay buenos jueces que no están entrenados en el tema. Hay unas salas que yo puedo decir de algunos tribunales que son excelentes cuando tienen estos casos y ya como es procedimiento sumario, ya te dan hasta el calendario con la fecha. Vamos a una pausa, pero le quiero dejar saber a todos los amigos y amigas que trabajan en la industria privada que si tú eres un buen empleado, tú cumples con tus funciones siempre y no tienes nada porque te hayan llamado la atención que esté en tus expedientes, no te preocupes. O sea, tú sigues trabajando muy bien. Si el dueño de la compañía, pues, determina otra cosa y te quiere despedir, con o sin ley 80, tú te vas a poder proteger. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos en breve.